Perfecto. Doctor Oscar Jofrey, bienvenido, un gusto que esté con nosotros acompañándonos. Muy bien, un placer, Alberto, estar con ustedes en la inauguración. Suerte con este programa. Bueno, muchas gracias. Yo digo, ¿estamos bien enfocados cuando hablamos de elevar el mínimo del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible? ¿O tendríamos que empezar por hablar de la inflación, que es lo que distorsiona toda la economía en la Argentina? Por ejemplo, el mínimo no imponible. Sí, sin ninguna duda, Alberto, el mínimo no imponible y su ajuste, que es lo que a todo el mundo preocupa, sobre todo a los gremialistas y a los asalariados, no es en sí mismo el problema. La realidad práctica es que en la mayoría de los países del mundo hay un impuesto a las ganancias. Y hay un impuesto a las ganancias de las cifras similares al nuestro. Estados Unidos tiene una tasa del 35% como tope máximo de la alícuota, que es la misma que tiene Argentina. El centro de Europa tiene el 50% de tasa máxima. Y algunos países como Uruguay y Brasil tienen entre el 25 y el 27%. Tope máximo de la alícuota, que es la misma que tiene Argentina. El centro de Europa tiene el 50% de tasa máxima. Y algunos países como Uruguay y Brasil tienen entre el 25 y el 27%. Con esto lo que queremos decir es que es injusto que el valor del mínimo en Argentina esté en los valores que está, porque afecta al asalariado de no tantos recursos, como se suele decir en los últimos días. Pero la realidad práctica es que subyace el problema inflacionario como en el resto de los problemas de Argentina. Ahora, ¿cómo se puede elaborar una estrategia económica desconociendo que la variable inflación no es la que dice el gobierno? Porque yo digo, bueno, estoy de acuerdo en que mientan el índice de inflación, pero que las decisiones las tomen sobre la verdadera inflación. No, pero acá yo veo que se miente la inflación y se elaboran planes sobre una inflación que es falsa, porque si se actualizaran las deducciones, por ejemplo, gran parte de esta discusión no existiría. Sin duda, porque la gente le toca el órgano más sensible que es su bolsillo. Y el bolsillo se resiente cuando le hacen descuentos de esta naturaleza. Pero en el fondo la inflación es el problema y no lo están abordando. Y la realidad práctica es que los ajustes, aún los ajustes del INDEC, hoy muestran un tema que comentabas recién, cierta desaceleración en la economía. Y no ya las cifras de los estudios de economía de Buenos Aires, de las universidades. El INDEC está dando serias pruebas de la pérdida del poder de la economía de los últimos años. O sea, hoy día hay algunos sectores ya entrando casi en recesión. Además yo creo que, por eso dije, yo soy optimista, pero no me puedo hacer trampa al solitario. Lo peor de la crisis mundial a la Argentina todavía no le llegó. No, eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y estos temas de los cerrojos cambiarios y de la incertidumbre, de los empresarios que vos notabas en la apertura, el Observatorio PYME, para volver al tema de las pymes, tiene una serie de gráficos que muestran una estadística de 1.200 empresas industriales en todo el país, donde determina el humor de los empresarios. Y vos vas a decir, ¿es importante? Sí, es muy importante, porque de ese humor va a depender las posibilidades de elegir inversiones a mediano plazo para hacer y endeudarse en bancos para ampliar las plantas, para sustituir importaciones. ¿Y qué dicen estos empresarios? La curva que era ascendente volvió a bajar y se está amesetando de alguna manera en el humor de esos empresarios. Entonces, vos le preguntás si es un problema de tasas, te dice que sí, es un problema de tasas y de plazos, pero de incertidumbre de la economía, ¿qué es lo que hace que ese señor decida no invertir a 5 años? Porque yo me planteaba esto, Oscar, si con el 54% de los votos vos no sos capaz de generar un marco político de confianza, porque a los 3 días te compran dólares y tener que poner el cepo cambiario, algo está fallando. Y sin confianza no hay economía en el mundo que pueda funcionar. Sin ninguna duda, esta es una realidad. Vos sabés que esto ha afectado mucho ahora que tocase el tema de los depósitos. El mercado financiero, el mercado de créditos a las pymes particularmente, está afectado en todo lo que sean operaciones de prefinanciación de exportaciones. Esto que queremos exportar y debemos exportar más, se está limitando porque en lo que va del año hasta junio se han perdido 2.300 millones de dólares de depósitos de plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes en bancos.
Y esto de alguna manera está limitando la posibilidad de muchos bancos de prestar dólares para financiar exportaciones. Entonces, hay algunas limitaciones que se agregan al problema que tienen los exportadores y aún los importadores para algún tipo de productos. Vos sabés que los exportadores le adelantaron las fechas y entonces tienen que poner la plata antes. Y los bancos, ¿qué les están diciendo? No te puedo renovar el 100% en dólares porque se me están yendo los dólares. Entonces le van a tener que dar pesos para financiar comercio exterior. Y la realidad que eso perjudica fuertemente a las pymes y de alguna manera a los bancos, porque están perdiendo sus depósitos en dólares. Pero además, y a la larga, las grandes empresas debieran tomar pesos en lugar de dólares para hacer frente a algunas obligaciones, porque se están perdiendo gran parte de los dólares, quedan 10.000 y pico de millones, con una caída significativa y con plazos fijos de 90 días, 60 días, los plazos son muy cortos. Eso podría provocar una tendencia al aumento de las tasas de interés porque los bancos tienen que recurrir a pesos para prestarles a todo el mundo en sustitución de los dólares. Mi estimado Oscar Jofré, además de claro, muy elegante como siempre. Y como decía Juan Manuel Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Pero no podemos negar la realidad, porque si no lo que vamos a elaborar es una ficción. Y la economía no puede elaborarse sobre una ficción. Vamos a ver cómo responde la política a todo esto, después de la pausa con el doctor Ricardo Alfonsín.